alumno, compañero y tutor. Cordial saludo, mi nombre es Moisés David Vallares González. Esta es mi identificación. Y entonces ahora vamos a utilizar el programa Tinkercad para realizar este circuito, para montar el circuito con fuente variable. Entonces vamos a iniciar montando una protoboard, como dice aquí, una placa de pruebas. Vamos a escoger esta pequeña. Bien, ahora vamos a agregar, según dice la guía, una fuente variable y un multímetro. Entonces vamos a buscar, aquí está el multímetro y la fuente variable. Además de eso, necesitamos una resistencia que tiene valor de 10 kilo ohmios y la vamos a girar para luego colocarla. Entonces la montamos aquí en la protoboard y vamos a realizar las conexiones teniendo en cuenta la guía de actividades. Entonces iniciamos conectando en serie el multímetro con la resistencia de 10 kilo ohmios. Entonces aquí vamos a conectar un terminal de la resistencia al terminal negativo. El otro terminal de la resistencia va al punto negativo del multímetro. El terminal positivo va hacia el terminal positivo también. Y aquí vamos a colocar la fuente variable del terminal positivo y el terminal negativo. Okay, entonces vamos a iniciar. Primero vamos a colocar aquí el valor inicial, según muestra la guía, de 3.5 voltios. 3.5 voltios. Bien. Ahora vamos a iniciar la simulación. Perdón, que está un voltaje. Ahora sí. Lo tenemos que colocar en amperaje para poder medir la corriente. Entonces tenemos el primer dato según la tabla. Cuando el voltaje es de 3.5 voltios, la corriente es de 350 microamperios o 0.350 miliamperios. Entonces ahora vamos a hacer otra tabla aquí en Excel. Ya tenemos voltaje, corriente y el cálculo de resistencia. Tenemos los voltajes iniciando con 3.5 voltios, 3.6 y el máximo va a ser 5 voltios, entonces lo vamos a arrastrar hasta acá, hasta 5 voltios. La corriente es 3.5, perdón, la corriente entonces sería 0.350 miliamperios. Entonces lo colocamos aquí, 0.350 miliamperios. Cuando el voltaje es de 3.6, la corriente cambia a 0.360 miliamperios. Cuando el voltaje es 3.7, la corriente es 0.370 miliamperios. Cuando el voltaje es 3.8, la corriente es 0.380 miliamperios. Cuando es 3.9, la corriente es 0.390 miliamperios. Cuando cambia a 4 voltios, la corriente es de 0.400 miliamperios. Entonces, como vemos que va aumentando de esa forma, cuando tiene 4.1 voltios,
son 0.410 miliamperios. Cuando tienen 4.2 serían 0.420 miliamperios. Cuando tienen 4.3 sería 0.430 miliamperios. Cuando tienen 4.4 sería 0.440 miliamperios. Cuando tienen 4.5 sería 0.450 miliamperios. Cuando tienen 4.6 sería 0.460 miliamperios. Cuando tienen 4.7 sería 0.470 miliamperios. Cuando tienen 4.8 sería 0.480 miliamperios. Cuando tiene 4.9 sería 0.490 miliamperios. Y cuando tiene 5 voltios sería 0.500 miliamperios. Al calcular de la resistencia vamos a dividir el voltaje, que es 3.5 voltios, entre la corriente, que es 0.350 miliamperios, y eso da como resultado 10 kiloohmios, que es el valor de la resistencia que tenemos en el circuito. Igualmente aquí tenemos 3.6 voltios, lo dividimos entre 360 miliamperios, nos da 10 kiloohmios, y así sucesivamente. Entonces completamos nuestra tabla teniendo en cuenta de que el valor final es de 5 voltios entre 0.500 miliamperios, nos da el valor también de 10 kiloohmios. Entonces ahora vamos a realizar la gráfica de voltaje entre voltaje y corriente. Vamos a insertar otra gráfica. Vamos a eliminar. Lo corremos hacia un lado y ahora vamos a ingresar los datos. El nombre de la serie de este lado es voltaje. Los valores del voltaje son estos, de 3.5 a 5, y vamos a agregar los valores de la corriente, que es de 0.350 hasta 500 miliamperios. En este lado vamos a editar para que en la parte de abajo aparezca la corriente y listo. Aquí podemos modificar nuestra gráfica. Nos damos cuenta que cuando la corriente es de 0.350 miliamperios, el voltaje es de 3.5 voltios. Cuando el voltaje llega a 4 voltios, la corriente es 0.40 miliamperios. Y así sucesivamente va aumentando. A medida que va aumentando el voltaje, también va aumentando la corriente hasta llegar hasta los 5 voltios, que sería 0.500 miliamperios. ¿Esto por qué? Porque así, como tiene una resistencia fija, pues se mantienen los valores así. Ahora, para poder definir lo que es la carga y la corriente, debemos tener en cuenta de que el principio fundamental explica que todos los fenómenos eléctricos tienen carga y tienen carga eléctrica. Entonces, la carga eléctrica es la propiedad eléctrica de las partículas atómicas en las cuales está hecha la materia y se mide en coulombs. Y podemos definir como la corriente eléctrica como el cambio de esta carga con respecto al tiempo, y su medida es en amperios. El voltaje lo podemos definir como el voltaje lo podemos definir como la medición entre dos puntos, punto A y punto B, en un circuito que tenga energía, que tenga la energía necesaria. También debemos tener en cuenta que la corriente eléctrica siempre influye
siempre fluye a través de un elemento y el voltaje eléctrico siempre ocurre entre los dos extremos de un elemento o entre dos puntos. Por esta razón es que el voltaje se mide en paralelo y la corriente se mide en serie. Bueno, muchas gracias por su atención.